de lo que pasó con este gobierno chino después de tantos milenios que tuvo gobernantes muy poderosos y tan amplio, fue que uno de sus mayores errores fue la concentración en sí misma de una China imperial que no se abrió a los nuevos cambios, a la nueva tecnología, y quizás eso en algún momento le ayudó a fortalecerse, pero después de un tiempo pues eso fue la misma perdición. Vamos a cerrar este programa la cronología que hacemos normalmente. Vamos a hacer esta pequeña pausa y terminamos con esta cronología. Regresamos y terminamos con esta cronología. ¿Les parece? En el año 4000 a.C. fue el inicio de la agricultura en el valle del río Amarillo. En el año 1500 a.C. fue la fundación de la primera dinastía histórica, los Shang. En el año 1000 gobernó la dinastía Zhou, que sustituyó a la dinastía Shang. Del año 500 al 300 a.C. fue la aparición del taoísmo y el confucianismo, dos de las religiones principales de la Gran China. Del año 481 al 221 fue el periodo de los reinos combatientes. En el año 221, Shirwandi se convierte en el primer emperador, estableciendo la efímera dinastía Qing y construyendo la Gran Muralla China. En el año 210 muere Shingwandi. En el año 212 antes de Cristo, todo esto es antes de Cristo, cuando sea después de Cristo también se los voy a decir así normal. La dinastía Han empieza a ampliarse, empieza a ampliar el imperio e introduce reformas administrativas. En el año 100 después de Cristo, el budismo se extiende por China. Del año 265 al 316, la dinastía Jin fue destituida por las invasiones nómadas. Del año 386 al 533, la dinastía nómada Wei en el norte de China gobierna. Del año 589 al 618, la dinastía Sui unifica el norte y el sur de China. En el año 618 al 907, la dinastía Tang fue la cultura china que vive la época clásica. Del año 960 a 1279, la dinastía Song empieza a tener una gran expansión comercial. Del año 1127 comenzó la invasión de los nómadas Jin. En el año 1215, los mongoles de Genghis Khan aplastan a los Jin en el norte de China. Del año 1271 al 1368 comienza la dinastía Yuan, que en este caso fue una dinastía mongola, fue establecida por Kublai Khan. En la década de 1270, toda esa década, Kublai Khan destruye a los Song en el sur, otra de las familias reales también. Del año 1368 al 1644, los chinos se retiran de las expediciones comerciales de ultramar y construyen la ciudad prohibida. En el año 1644 al 1911, la dinastía Qing alcanza su máximo nivel de poder y prosperidad. Del año 1839 al 1842, Gran Bretaña gana la primera guerra de opio, Hong Kong y sus accesos a los puertos del tratado. Más o menos hagan sus cuentas, 1839 a 1842. Desde ese entonces, Gran Bretaña se había apropiado de Hong Kong. Ahora bien, continuamos. Del año 1851
al 1864 mueren millones de personas en la rebelión de Taiping. Del año 1856 a 1860 fue la Segunda Guerra de Opio, donde los británicos y franceses ocupan la ciudad prohibida. Del año 1894 al 95, Japón entra en guerra con China y toma Corea y Taiwán. Del año 1900 al 1901 fue la rebelión de los Boxers, que será aplastada o que fue aplastada por las potencias occidentales. Y para terminar, en el año 1911, una revolución nacionalista derrocó al último emperador chino. Y pues, si ustedes observan cómo ha sido desde 1911 que cayó el último emperador hasta actualmente aquí en China, los gobiernos que se han dado, estos gobiernos comunistas, estos gobiernos más radicales, más fundamentalistas que han tenido aquí en China, pues es el reflejo de toda esa evolución de ideas, de pensamientos y que pues en determinado momento no podemos decir que sea o mejor o peor, simplemente es una forma de gobierno diferente donde se concentra el poder en un personaje, quizás en este caso el líder que existe hoy en China, se concentra ese poder en un país tan vasto, tan grande, y genera tanta confusión, tanto problema. Y pues qué decir ahorita de esto del coronavirus que empezó allá y que se fue propagando y pues querramos o no, China es uno de los países más poderosos de nuestro mundo y habiendo tanto comercio con ellos, habiendo tanto traslado de sus lugares a otros, pues sería imposible o muy difícil que lo que suceda allá no nos afecte a nosotros, porque bien o mal, pues tenemos, aunque sea en la casa, algún producto que fue hecho en China, por los comercios que se dan allá en China, y pues hacer un poquito más de relevancia sobre esto que estamos viendo el día de hoy. Espero que hayamos aprendido juntos sobre esto, de las dinastías chinas, y pues les mando un abrazo. Quiero agradecerle a toda la gente que se toman el tiempo para escucharnos, para descargarnos, que están ahí con nosotros constantemente. Y pues nada, muchísimas gracias por estar.